No hemos atravesado días fáciles, ¿no? Hace unas semanas hablaba con alguien que me decía que le había pedido a Dios que pasara rápido enero, no le gusta mucho enero. Y yo le decía, pero yo ahora estoy orando para que rápido pase febrero, porque este mes ha sido, y especialmente con lo que hemos vivido del tema de las inundaciones y ver tantas personas afectadas. Pero cuando este tipo de acontecimientos suceden o pasan, o cuando pasamos la prueba, la dificultad, siempre hay preguntas. Y Dios no es ajeno a las preguntas. Dios sabe que vamos a preguntar. Y las preguntas que uno escucha regularmente es ¿por qué pasan estas cosas? ¿Por qué Dios permite este tipo de situaciones? ¿Por qué si yo soy bueno, voy a la iglesia, me pasó a mí este acontecimiento? ¿Dónde está Dios cuando algo le duele a uno? Y lo interesante y lo que a mí me parece más maravilloso es que la Biblia no es ajena a estas preguntas y por eso busca enfrentarlas y nos da historias bíblicas, personajes que también sufrieron este tipo de situaciones y nos ayuda a tener una respuesta clara. Ahora, normalmente tenemos un versículo para responder a la dificultad, pero antes permítame darle el título. Esta enseñanza se titula ¿Por qué Dios permite las pruebas? ¿Qué hacer en medio del proceso? Eso es la pregunta que vamos a tratar de resolver en el día de hoy. ¿Por qué Dios permite las pruebas y qué hacer en medio del proceso? Entonces, normalmente tenemos un versículo. Cuando uno ve a alguien viviendo dificultad o un problema, creo que a muchos de nosotros se nos ha venido a la mente Romanos 8:28. En este pasaje el apóstol Pablo dice lo siguiente: y sabemos que Dios hace que todas las cosas cooperen para el bien de quienes lo aman y son llamados según el propósito que Él tiene para ellos. ¿Cuántos se saben ese versículo? ¿Sí? Cuando han visto a alguien, se lo ha transmitido. A los que amamos a Dios, todo coopera para nuestro bien. Esa es nuestra respuesta primaria, pero generalmente cuando uno le comparte ese versículo a alguien, ese versículo va acompañado de una pregunta intrínseca. Hay una pregunta que está dentro de ella y es, ¿cómo podemos ver lo bueno en medio de todo lo malo? O sea, ¿cómo podemos decirle a alguien que tiene la casa inundada o que perdió las pertenencias ahí que de eso Dios va a sacar algo bueno? No es fácil. O alguien que ha perdido a un ser querido o alguien que está atravesando una enfermedad difícil. No es fácil ver lo bueno detrás de lo malo que nos pasa. Sin embargo, hay un par de personajes que dijeron algo muy interesante que le quiero compartir sobre este tema de las pruebas. Y el primero de ellos es un salmista. Está él escribiendo el Salmo 119 y en el Salmo 119, versículo 71 en particular, dijo lo siguiente: el sufrimiento me hizo bien. ¿Qué dijo? El sufrimiento me hizo bien. Ahora guarde eso ahí por un momento. Otro personaje que sufrió muchas cosas difíciles. Yo sé que muchos lo conocen, su nombre es Job. ¿Conocen a Job? Fue un hombre que sufrió muchísimo, ¿verdad? Él perdió todo lo que tenía. Luego pierde su familia. Y para rematar, la cereza de ese pastel fue enfermarse. Le dio una enfermedad terrible. A tal punto que la esposa simplemente le dijo, maldice a Dios y muérete. Y esa historia bien particular, porque él empieza a atravesar un proceso hasta que llega al capítulo número 42, la Biblia, y en el versículo 5 él dice lo siguiente: hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Entonces tenemos dos personajes, dos contextos diferentes, pero un mismo mensaje. Y uno podría pensar que detrás del mensaje de estas dos personas simplemente hay masoquismo, porque uno dice, me ha sido bueno haber sido afligido, o el sufrimiento ha sido bueno para mí. El otro dice, oiga, después de todo, de haber perdido la casa, los animales, la plata, mis hijos, de haberme enfermado, ahora, oiga, yo conocí a Dios de oídas, pero ahora lo he conocido con mis propios ojos. Uno pensaría que esas personas son masoquistas. Un masoquista, para aquel que no sabe, es simplemente una persona que le agrada el dolor. Uno diría, estos personajes son masoquistas, pero no. Ellos vieron algo de lo cual nosotros podemos aprender. Ellos tuvieron discernimiento. El discernimiento es la capacidad que les da el Espíritu Santo para ver
la profundidad, lo que no se ve a la simple vista, a simple vista. Ellos descubrieron cosas profundas, y es que el sufrimiento en las manos de Dios no es un desperdicio, es un instrumento. Voy a repetírtelo para que te quede ahí en tu corazón. El sufrimiento en las manos de Dios no es un desperdicio, es un instrumento. Y ahí vamos empezando a resolver la pregunta de ¿por qué Dios permite las pruebas? Porque las pruebas son un instrumento de Dios, son una herramienta poderosa de Dios para forjar cosas en nuestra vida que Él considera que son necesarias, que son importantes, que son relevantes para nuestro propósito. Dios, volvamos a Romanos 8:28, a los que amamos a Dios, todo coopera para nuestro bien. Dígalo conmigo, a los que amamos a Dios, todo coopera para nuestro bien. ¿Qué es lo que está diciendo el apóstol Pablo? Que Dios tiene la capacidad de convertir lo malo en cosas que nos van a servir como instrumento para crecer, para madurar espiritualmente. En otras palabras, las pruebas tienen un propósito. Y ahí empezamos a responder la pregunta que tienen muchas personas. ¿Por qué le pasa a la gente buena cosas malas? Toda prueba, toda circunstancia adversa, toda dificultad, todo problema en la vida tiene un propósito. Dios va a usar esa circunstancia para producir fruto en nuestra vida. Ahora, siempre hay una pregunta que también está presente en medio de todo esto, y es ¿quién causa el sufrimiento? ¿Por qué si Dios es tan bueno permite que pasen cosas tan malas? Y es porque tenemos esa duda interna y pensamos que una respuesta convincente a nuestra razón ayudará a disminuir el dolor que genera la prueba, porque estamos de acuerdo que la prueba, la adversidad, la dificultad producen dolor, ¿o no? ¿Sí? ¿Cuántos están de acuerdo de los que han vivido? Y uno dice, no, esto es terrible, genera en mi vida ansiedad, estoy triste, abatido. Y luchamos con eso y pensamos que la respuesta a la fuente del sufrimiento pues amainará el dolor, pero no es así. Independiente cuál sea la fuente, te voy a compartir algunas fuentes del sufrimiento solo para que lo tengas ahí, pero eso al final no es lo relevante. Porque a veces el sufrimiento viene porque vivimos en un mundo caído, en un mundo en donde el pecado entró. La Biblia dice que el pecado entró al mundo y la muerte fue esparcida a todo el mundo. Entonces, en el mundo hay enfermedad, en el mundo hay pobreza, en el mundo hay hambre, porque es un mundo caído. Siempre habrán consecuencias por vivir en un mundo caído. No podemos controlar ciertas situaciones, circunstancias como un cáncer. Estamos en un mundo caído. Otra fuente del sufrimiento pueden ser las decisiones, las malas decisiones que tomamos. Me casé con la persona que no era, tomé una decisión de irme de mi casa y no era la correcta, hice negocios con quien no debía y ahora tengo problemas financieros, me cambié de trabajo y no era lo que se esperaba. A veces empezamos a vivir circunstancias difíciles porque tomamos malas decisiones. Salomón dijo que hay caminos que al hombre le parecen buenos, pero finalmente su camino es de muerte porque lo decidimos nosotros, son caminos malos. Entonces hay que tenerlo presente. A veces en nuestra vida se presenta sufrimiento porque otros toman decisiones que nos afectan, como esos hijos que han tenido que enfrentar el divorcio de los papás. ¿Quién tomó la decisión? Ellos, no sus papás. Y están padeciendo una situación o un dolor producido por la decisión de otras personas. También la Biblia nos enseña que el sufrimiento es producido por ataques espirituales. Ahí está en el libro de Job, capítulo número 1, versículo 6. Satanás vino a matar, a robar y a destruir. Entonces hay momentos en donde puede venir de parte de Satanás lo que estamos viviendo, la enfermedad, la dificultad, o también puede ser parte del proceso de disciplina de Dios en nuestra vida. Entonces, ¿todo esto a dónde apunta? Pues que independiente de cuál sea la fuente, Dios sí tiene un propósito con el sufrimiento. ¿Por qué Dios permite las pruebas? Porque Él tiene un propósito. Dígalo conmigo, Dios permite las pruebas porque tiene un propósito. Y estudiando el Salmo 119, versículo 71 y Job capítulo 42, pues el Espíritu Santo me hizo entender que hay dos propósitos primarios, dos puntos muy importantes que Dios quiere establecer en nuestra vida. ¿Cuál es el primero de ellos? La revelación. Dios permite pruebas en nuestra vida para revelarse, para mostrarnos quién es Él.
entendiendo algo que pasó en el jardín del Edén. Antes de que el hombre pecara, antes de que Adán desobedeciera la instrucción de Dios, él tenía un conocimiento perfecto de Dios. Lo oía, era sensible a su presencia, sabía, hablaba con Dios cara a cara, no tenía ningún problema. Pero cuando el hombre peca, nosotros dejamos de tener esa posibilidad. Y ahora necesitamos ser restaurados en esa parte para poder conocer a Dios en la dimensión. Ahora, hay muchas formas como Dios se revela. Dios se revela a través de su palabra, Dios se revela a través de la oración, de la intimidad, pero creo que Dios utiliza mucho la prueba o permite la prueba porque la prueba sensibiliza el corazón. Los que hemos enfrentado alguna vez algún problema en la vida, creo que estarán de acuerdo conmigo en que uno ahí como que se pone a buscar a Dios como sea. Así sea Dios bombero en el momento, pero uno quiere que, y ahí sí piensa en Dios y le da la prioridad a Dios y Dios es necesario. Y me atrevería a decir que el 95% de los que estamos acá y de aquellas personas que nos ven, el 95% diría yo conocí a Dios en medio de una dificultad. ¿Sí? ¿Cuántos levantan la mano y me dicen, pastor, yo conocí a Dios en medio de una dificultad? Mi matrimonio estaba en problemas. Económicamente estaba en problemas. Oiga, tenía un problema familiar, tenía un problema con mis hijos. No, tenía un problema laboral terrible. La mayoría de nosotros, lastimosamente, los momentos de mayor revelación vienen en medio del fuego, en medio de la dificultad, en medio de la circunstancia complicada. Eso es parte de nuestra naturaleza y eso fue lo que le pasó a Job. Dios vio en lo que estaba viviendo Job, en cada una de esas pérdidas, vio la oportunidad de revelarse a su vida, de manifestarse, de que él lo conociera. Por eso él dice, mis ojos te ven ahora. Antes te conocía de oídas. ¿Y qué es lo que Job nos está diciendo? ¿Qué es lo que significa revelarse? ¿Por qué Dios quiere manifestarse en nuestra vida? Significa que Dios desea que yo pase de un conocimiento intelectual o de oídas a un conocimiento experimental. Hay muchos nombres de Dios. Dios tiene muchos nombres. El nombre es importante, ¿por qué? Porque refleja el carácter. Dios tiene muchos nombres. Jehová Raá, que significa mi pastor. Pero el que ha vivido a Dios como pastor, el que lo ha experimentado como cuidador, protector, proveedor, ¿cierto? Esa figura es el que puede levantar la mano y decir, yo lo he experimentado. Sabemos que el nombre de Dios es Jehová Rafa, sanador. Pero el que lo ha experimentado en su vida, el que ha pasado por una unidad de cuidados intensivos en donde ya el médico decía que no le quedaba probabilidad de vida y se levanta de esa cama y sale y testifica, dice, yo he experimentado a Jehová Rafa. Entonces Dios quiere que volvamos, Dios vuelve a los diseños. En el diseño original Dios nos dio la capacidad, o Dios le dio la capacidad al hombre de conocerlo en plenitud. Y Dios utiliza la prueba para que yo vaya recopilando nuevamente el conocimiento experimental de Dios. Que nadie me eche cuento. A mí nadie me puede echar cuento de que Dios es proveedor. Yo sé que Dios es proveedor. Lo vi en un momento muy difícil de mi vida, en donde faltaba una plata en mi casa. Mi papá estaba secuestrado y faltaban los recursos de él. Y Dios mandó a alguien del otro lado de la ciudad de Bogotá, del sur al norte, vinieron esas personas a darnos un dinero y dijeron, Dios nos puso esto en el corazón. ¿Quién lo hizo? Jehová Jireh. Eso fue lo que le pasó a Job. Y en medio de esa experiencia, pues él empezó a hablar de lo siguiente, en Job 42. Pero antes de hablarle del Job 42, permítame hacerle un resumen de su vida. Job capítulo 1, Job capítulo número 2, viene la prueba, ¿cierto? Pierde los bienes, los animales, luego le cae la casa encima a los hijos y luego se enferma, la esposa le dice maldice a Dios, muérete. Llegan los amigos, Job capítulo número 3, a consolarlo, 7 días en donde lo ven llorar, lo ven en un estado lamentable, no le dicen nada, pero al 8º día empiezan a darle palo. Porque ellos tenían una concepción equivocada de la prueba, como nos puede pasar a muchos de nosotros. Entonces empezaron a decirle, Job, lo que pasa es que tú eres un hombre pecador, hay pecado escondido. Y ahí empezó una confrontación que dura una cantidad de capítulos. Y en medio de todo eso vemos un hombre adolorido, un hombre desesperado como Job, diciendo cosas tan fuertes como que hubiera preferido no nacer. Job se atreve a decir que él maldice el día en que nació,
que mejor le hubiera sido nacer muerto. Son cosas que uno cuando las lee, uno queda consternado, pero es simplemente la realidad de lo que le pasa a un corazón que está adolorido. ¿Cuántos de ustedes se han sentido alguna vez como Job en medio de la prueba? Y uno dice, ¿para qué? No vale la pena continuar, esto es muy duro, esto es muy difícil. Y en Job capítulo número 38, Dios está en silencio, ¿no? Uno no lo ve pronunciar nada, pero en Job capítulo 38 Dios empieza a hablar y Dios empieza a confrontar todo lo que están diciendo. Y eso lleva del capítulo 38 al 41, Dios habla, y en el capítulo 42, versículo 1, Job le responde al Señor lo siguiente, porque Dios le dice a Job, bueno, ahora habla tú, ya hablé yo, ahora habla tú nuevamente. Entonces Job le respondió al Señor, sé que todo lo puedes y que nadie puede detenerte. Tú preguntaste, ¿quién es este que pone en duda mi sabiduría con tanta ignorancia? Soy yo. Y hablaba de cosas sobre las que no sabía nada, cosas demasiado maravillosas para mí. Tú dijiste, escucha y yo hablaré. Tengo algunas preguntas para ti y tendrás que contestarlas. Y ahí en el versículo 5 entonces le dice, hasta ahora solo había oído de ti, pero ahora te he visto con mis propios ojos. Me retracto de todo lo que dije y me siento en polvo y ceniza en señal de arrepentimiento. Pregunta para los que han leído la Biblia ahí. ¿Ya Job fue restaurado? Hasta ese momento Job no había sido restaurado, pero tuvo una revelación que lo llevó a la restauración. Para que haya restauración, primero debe haber revelación. ¿Y cuál fue la revelación que él tuvo? Oiga, o sea, todo este proceso que yo he vivido me ha permitido entender que Dios es grande. Dios es maravilloso. ¿Quién lo puede detener? En otras palabras, Dios es poderoso. Lo que Él se propone hacer, lo hace siempre. Dios es muy sabio, yo soy muy ignorante. Mira el de lado y dígale, somos ignorantes. Somos ignorantes en el conocimiento de Dios. Nuestro conocimiento de Dios es minúsculo frente a la magnitud y a la grandeza de lo que Él es. Entonces necesitamos a veces procesos de este tipo para llegar a esta conclusión como la que llegó Job. Ahora, algo que quiero resaltar. Cuando él entendió quién era Dios, dijo, me retracto. Se arrepintió y vino el proceso de restauración. Pero algo que a mí me impacta del corazón de Dios, y eso viene en medio de la revelación, es que Dios no se siente molesto cuando tú le hablas de tu dolor. Job le abrió el corazón y le dijo, yo me siento así, yo hubiera querido no nacer, esto es lo peor que me ha pasado a mí, yo mejor me hubiera muerto. Y usted no ve a Dios dándole palo por eso. Dios lo que no quiere es la rebelión. Dios lo que no quiere es que yo murmure contra Él. Y hay otra historia que nos permite entender ese contraste entre Job y lo que le pasó al pueblo de Israel. Iban a entrar a la tierra prometida, mandan a los espías, Números 13. Cuando regresan los espías dicen, no, esa tierra es buenísima. Esa tierra tiene, mejor dicho, el fruto que hemos soñado, las ciudades que hemos soñado, pero hay un problema. Esa tierra está llena de gigantes. Y las ciudades son amuralladas. Y nosotros somos como langostas al lado de esa gente. Nosotros no vamos a poder. Y luego dice que se metieron a las tiendas y en las tiendas empezaron a murmurar contra Dios. O sea, cuando tú tengas una dificultad, lo que Dios espera, no es que no le expreses tu dolor, exprésale tu dolor, pero a Él. El problema es que, ¿qué hacemos nosotros con el dolor? Nos encanta contarle a todo el mundo el dolor. Pensamos que la conmiseración del otro nos va a ayudar a pasar la prueba. No sé a cuántos les ha pasado, pero uno tiene como una necesidad de contarle a la gente que está llevado financieramente. Que uno quiere contarle a todo el mundo que se divorcia. Uno quiere contarle a todo el mundo que está enfermo. Uno quiere y pone la cara, yo no sé, es como una actitud, una reacción natural. ¿A cuántos les ha pasado? Entonces mira al de al lado y dígale, no, Dios no quiere ese tipo de actitud. Dios quiere que yo le exprese mi dolor. David aprendió a expresarle su dolor a Dios. Me persiguen. Oiga, mi amigo, mi consejero, el hombre que yo consideraba como un hermano, me traicionó.
Y Dios nunca rechazó, a tal punto de que ahí están los salmos de David. Quisiera morirme, quisiera matarlo. Yo no sé, tantas cosas que dice David y uno dice, uy, qué cosas tan duras. Pero es Dios diciendo, esa es la humanidad. Dios quiere que nos veamos reflejados en estos personajes para decirnos, tú sí puedes expresarle el dolor a Dios. Porque en la expresión del dolor va a venir la revelación. Y la revelación es la puerta que abre el paso a la restauración. Ahora, cuando yo veo a Dios o cuando analizo cómo es el trabajo de Dios, me doy cuenta de que esto es un patrón divino. La revelación de Dios en medio de la crisis es un patrón. Y te lo quiero mostrar con algunos ejemplos bíblicos para que tú te des cuenta de que no solamente Job o el salmista del Salmo 119, sino que tú y yo vamos a entrar en ese proceso. En el proceso de la dificultad, Dios se va a revelar. El primero de ellos es Abraham. Abraham, antes de que recibiera su nuevo nombre de Abraham. En Génesis 17, Abraham está desesperado, está en una crisis. Vamos a hacer un recuento de Abraham. Génesis 12, Dios le recuerda el llamado. Génesis 15, hacen un pacto. Dios le dice, así como ves las estrellas de los cielos, así será tu descendencia. Génesis 17, el hijo de la promesa no ha llegado. Y Abraham, tiene casi 100 años, tiene 99 años. Han pasado casi 25 años desde que Dios le dio la palabra y no había llegado el hijo. ¿Cómo te sentirías tú si después de 25 años no ha llegado la promesa? ¿Cuántos estarían en crisis, en estado shock, ahí ya a punto de tirar la toalla? Así estaba Abraham. Y en esa circunstancia tan complicada, el Señor se le revela y le dice, yo soy el Shaddai. ¿Por qué se manifestó como el Shaddai? Porque Abraham estaba cansado de esperar. Él necesitaba la manifestación del Dios Todopoderoso. Si estás cansado de esperar, yo quiero decirte que Dios se quiere manifestar en tu vida como el Todopoderoso, porque para Dios no hay nada imposible. Amén. Entonces, ahí en ese punto dejó de ser Abraham y empezó a llamarse Abraham, una manifestación nueva. En Génesis 22 hay un hijo que es el hijo de la promesa, Isaac, y Dios le dice, me lo vas a entregar a mí. Esa va a ser la ofrenda tuya para mí. Abraham toma a su hijo, van subiendo el monte Moriah y en el camino el hijo le pregunta, papá, llevamos la leña, estamos preparados, tenemos todo lo que necesitamos, pero falta algo importante, el cordero. ¿Dónde está el cordero? ¿Llevaban un cordero? No, pero ahí Abraham tuvo una experiencia con Dios y dijo, tranquilo hijo, Dios proveerá. Y ese lugar se conoce como Jehová Jireh. Ahora todos sabemos y creo que hemos escuchado la historia, sabemos que casi iba a sacrificarlo, lo detuvo el ángel, luego entonces miraron y así en un arbusto enredado estaba el famoso cordero, porque Dios es proveedor. El que ha estado así con la nevera vacía sabe que Dios es proveedor. Yo tenía una persona que venía a la iglesia, ella está con el Señor, pero ella me decía, pastor, yo he experimentado a Jehová Jireh. Yo le decía, cuéntame el testimonio. Pastor, no tenía nada, la nevera estaba vacía. Yo le dije, Señor, ¿y qué vamos a hacer de almuerzo hoy? Tú eres mi proveedor. Y de pronto al ratico llegó una persona diciéndole, ay, mire, el Señor me puso, le llevó gallina, le llevó yuca, le llevó suero, le llevó queso, hicieron mote de queso ese día. El otro día ya tenía el sancocho de gallina. Dios le dio provisión. Diga conmigo, Dios provee. Pero Dios provee en medio de la obediencia. ¿Quieres experimentar al que provee? Sé obediente, porque Él es Jehová Jireh. En otro pasaje, en otra crisis, Israel, Moisés, Éxodo, dice que el clamor del pueblo llegó al cielo. La gente estaba desesperada con el trato de Faraón, con la carga de Faraón. Ya no sabían qué más hacer y clamaron y Dios escuchó y mandó a Moisés. Moisés tenía una crisis. Él decía, yo no soy un hombre que sabe hablar. ¿Cómo me voy a preparar delante de Faraón si Faraón es más poderoso que yo? El pueblo y Moisés en crisis. Pero en Éxodo 6:3 el Señor le dice algo que a mí me pareció tremendo. Le dijo, me aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Shaddai. ¿Por qué? Porque ellos necesitaban esa experiencia de Dios. No necesitaban ninguna otra. Entonces hay momentos en mi vida, en etapas de mi vida en donde Dios se va a manifestar de una forma y luego en otra etapa de mi vida de otra forma diferente. Entonces él dijo, a ellos me manifesté como el Shaddai, Dios Todopoderoso, pero a ellos no les revelé mi nombre, Yahweh.
o yo soy. ¿Por qué ellos necesitaban una revelación diferente? Por el momento de su vida. Ellos no necesitaban al que todo lo podía. Ellos necesitaban saber que había alguien que iba a estar con ellos. Moisés necesitaba saber que yo soy, iba a estar al lado de él cuando él hablara con Faraón. Por eso Dios siempre se manifestó en esta temporada de sus vidas como nube de día y como columna de fuego de noche, para que ellos supieran quién los acompañaba. Recuerda cuando el Señor le dijo, yo no voy a ir con ustedes, Moisés. Ustedes son un pueblo rebelde, terco, ahí en Éxodo 33, después del becerro de oro. Y Moisés, ¿qué le dijo? ¿Cuál fue la oración de Moisés en Éxodo 33, 14? Le dijo, Señor, si tu presencia no va con nosotros, yo no me voy a mover. Porque él ya había experimentado al yo soy. Esa experiencia le hizo decir, Señor, yo entiendo que necesito para esta temporada de mi vida, no liberación, necesito tu presencia. Nuevamente Israel en el desierto, Éxodo 15. Salieron con brazo poderoso de Egipto como Dios lo había prometido. Se adentraron en el desierto y llegó el momento de la crisis otra vez. La gente tenía sed. Y ahora, ¿dónde vamos a encontrar para darle de beber a tanta gente? Y encontraron un lugar, pero las aguas de ese lugar eran amargas. ¿Usted se imagina que usted tenga una necesidad y se encuentre $1.000.000 y sean billetes falsos? Pero Moisés tuvo una revelación de Dios. Y Dios le dijo que con el pedazo de madera, el agua, se sanaría. ¿Y cómo llamaron a ese lugar? Jehová Rafa. Esa experiencia, ese momento, esa crisis les permitió conocer a un Dios que sana, que restaura, que restituye. Esa experiencia lo llevó a tener un mejor conocimiento de Dios. Éxodo capítulo número 17, ahora tienen otra crisis, vienen los amalecitas a enfrentarlos. Ellos no están acostumbrados a la guerra. Viene ese tiempo difícil en donde Moisés sube las manos y el pueblo va venciendo. Pero si Moisés se cansaba y bajaba los brazos, los amalecitas prevalecían. Y nuevamente entonces vinieron Ur y Aarón, subieron y le ayudaron y finalmente Israel venció. Pero Moisés cuando terminó levantó un altar y dijo, Jehová Nisi, Él es nuestra victoria. Aquellos que hemos sido perseguidos por alguna razón y hemos visto la victoria, levantamos la mano y decimos, verdaderamente Dios es Jehová Nisi. ¿Cuántos levantan la mano y dicen, yo he experimentado a Jehová Nisi? Él es mi defensor. No duerme ni se adormece el que guarda mi vida. Pero es una experiencia personal que tuvieron ellos. Gedeón en el libro de Jueces, capítulo número 6. ¿Estaban en un tiempo de crisis? Sí. Los madianitas, otra nación, le robaban las cosechas, le robaban la comida. Ellos no podían hacer algo porque llegaban como enjambres de langosta y devoraban todo, los tenían oprimidos. Dios se revela a Gedeón, le dice, tú eres el escogido, tú vas a liberar a mi pueblo. Gedeón le ofrece algo de comer y viene y se da cuenta de que está teniendo una experiencia con el Señor. Y ahí se manifiesta el nombre de Jehová Shalom. ¿Qué significa Jehová Shalom? Dios es mi paz. Pregunta, ¿habían vencido a los madianitas? ¿Habían derrotado a los enemigos? No, pero la experiencia produjo ¿qué? Paz interior. Confianza en que lo que venía era lo mejor para ellos. Esa experiencia lo transformó. David en el Salmo 23. ¿Qué dice el versículo 1? Dice, el Señor es mi pastor y a mí nada me faltará. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Él me guiará por sendas de justicia. Aunque yo ande en valle de sombra de muerte, no temeré, su vara y su callado me infundirán aliento. Aunque se levanten, aunque haya enemigos alrededor de mi mesa, Él prepara banquete para mí. Muchos discuten en qué momento de su vida los dijo. Muchos o la mayoría considera que fue al final de sus días, cuando él ya había vivido ¿qué? Experiencias. Nadie le podía echar cuento a David de que Dios es pastor. Él es Jehová Ra. Cuando él dice, el Señor es mi pastor, él está diciendo, Jehová Ra es mi pastor.
Y David tenía un entendimiento claro de lo que significa ser pastor. Él había sido. Él sabía lo que era cuidar, él sabía lo que era proteger, él sabía lo que era dar su vida por sus ovejas. Por eso Jesús se describe como el gran pastor. Dio su vida por nosotros. Vino de una experiencia en medio de la crisis, en medio de la necesidad. David conoció a un Dios misericordioso, perdonador. ¿Dónde lo conoció? Después de haber cometido su error con Betsabé. Te oculté mi pecado, tu mano de disciplina pesaba sobre mí, pero te confesé mi pecado. Me aparté y alcancé misericordia. Qué feliz, qué dichoso para aquellos cuyos pecados le son perdonados. ¿Quién lo dijo? Un hombre que tuvo una revelación en medio de una crisis. Entonces, no le podemos tener miedo a la crisis. Es una oportunidad para recibir revelación de Dios. Consolador, ayudador, el Dios fuerte, torre fuerte, es el nombre del Señor. ¿A quién puede correr el justo en tiempos de necesidad? A ese nombre. Y Dios se quiere manifestar en tu vida. Entonces, número uno, ¿qué es lo que quiere ser Dios en medio de la prueba? Revelarse a tu vida, para que tú también le puedas llevar mensaje de esperanza de pronto a ese familiar o a ese amigo que está pasando tiempos difíciles. Empezamos a tener también herramientas para ayudarle a las personas a entender el sufrimiento. Y número dos, ¿qué espera Dios del sufrimiento? Que nosotros aprendamos. Resalto la palabra del salmista, vuelvo al Salmo 119, 71. Me ha sido bueno haber sido afligido. El sufrimiento ha sido bueno para mí porque así he aprendido. El sufrimiento es para que aprendamos a conocer los decretos de Dios, los estatutos de Dios, para conocer más a Dios. La palabra aprender significa ser enseñado, ser entrenado, ser disciplinado. O sea, el proceso difícil es para todo eso. Dios me está entrenando, Dios me está capacitando, Dios me está disciplinando. ¿Quién se atreve a decir la aflicción me enseñó? Este hombre se atrevió a decir lo que muchos no queremos decir. Santiago 1, 2 al 4 dice: amados hermanos, cuando tengan que enfrentar cualquier tipo de problemas, considérenlo como un tiempo para alegrarse mucho, porque ustedes saben que siempre que se pone a prueba la fe, la constancia, en otras versiones la perseverancia, tienen una oportunidad para desarrollarse. Así que dejen que crezca la perseverancia, la constancia, pues una vez que ésta se haya desarrollado plenamente, serán perfectos y completos y no les faltará nada. Entonces, ¿en qué consiste ese proceso de aprendizaje? 3 cosas sencillas dentro de ese proceso de aprendizaje. Lo primero, dice, tiempo para alegrarse. No es para que tú andes riéndote y no, sino para que aprendamos a tener visión espiritual de la prueba. Con discernimiento podamos entender que la crisis implica proceso. Lo que tú estás viviendo hoy, la dificultad financiera, la dificultad familiar, la dificultad laboral, la dificultad física, es simplemente un proceso. ¿Qué es lo que está Dios haciendo con todo esto que estamos viviendo como ciudad, como departamento? Dios está haciendo un proceso. Dios está haciendo algo que nosotros no vemos. Nos falta discernimiento y tenemos que orar para tener esa profundidad y no verlo como una crisis ahí aislada, sino Dios está haciendo un proceso. De pronto está haciendo que seamos más unidos, está enseñándonos la solidaridad, la generosidad, a que dejemos las divisiones, está quebrando de pronto ese tipo de influencias espirituales que estaban en esta región, no sé. Son cosas que uno empieza a ver brotar de todo lo que ha pasado con esta inundación. La gente fueron a ayudar, todo, muchas cosas. Pero hay que aprender a ver la dificultad, no como una crisis, sino como un proceso. La segunda parte de este aprendizaje es que pone a prueba la fe. O sea, la fe tiene que ser probada. Porque sin fe es imposible agradar ¿a quién? A Dios. Entonces nuestra fe va a ser probada. Y le aseguro que después del proceso, si usted responde bien, su fe va a estar en un nivel superior. Más firme, más le creo a Dios, más conozco a Dios, tengo mayor revelación, ya sé, entiendo. Por eso Job dijo, yo sé que mi Redentor vive, yo sé. Porque él estaba en ese proceso en donde la fe está por el fuego.
Y el tercer paso de ese aprendizaje es paciencia, la paciencia. No interrumpa el proceso. Abraham interrumpió el proceso, pero ¿cesó el proceso? La pregunta que yo le hago es, ¿cesó el proceso? No, porque no se había producido el aprendizaje. Él dijo, no he tenido hijos, ¿cierto? Llevo ya varios años. Llevo ya 11 años esperando la promesa y no ha llegado. Entonces fácil, con la esclava. Y él pensó que el proceso terminaba, pero aún su propio hijo hizo parte del proceso, porque lo afligía, porque Ismael y Agar afligían al hijo de la promesa. Abraham siguió en el proceso, entonces no interrumpas el proceso, no lo interrumpa, deje que el proceso se cumpla, porque cuando hay proceso desarrollamos paciencia y la paciencia genera en nosotros madurez espiritual y crecimiento en nuestro carácter, que es lo que Dios busca en realidad, que yo sea más maduro, que yo pueda enfrentar lo que viene de una forma distinta. Entonces, ojo, Dios no solamente quiere resolver la situación, quiere formar nuestro carácter. Ya tienes entonces dos respuestas claras de por qué Dios permite este tipo de cosas. Uno, para revelarse, y dos, para formar cosas en nuestra vida, para forjar mi carácter, para que yo sea más maduro espiritualmente. Ahora, quiero terminar con esto. Cuando Dios encuentra que hay revelación y cuando Dios ve que aprendí en el proceso, viene la restauración. Cuando Dios ve que yo recibí la revelación, dice, me le revelé y él ahora me conoce como el Shaddai, me conoce como Rafa, me conoce como Ra, me conoce como Tsidkenu, me conoce como Shalom. Cuando él ve que hay revelación y cuando él ve que hay aprendizaje, pasa al punto de la restauración. Restaurar significa volver algo a su estado original, devolver lo perdido, sanar lo dañado, reponer con abundancia. ¿Qué fue lo que hizo con Job? Repuso con abundancia. O sea, Dios no va a reponer con cositas pequeñas. ¿Revuelve qué? Devuelve multiplicado. ¿Cuánto le dio a Job? El doble. Diga conmigo, el doble. El doble. Dios siempre devuelve al doble. Por eso él le dijo a Israel, lo que se robó la oruga, el saltón, el pulgón y la langosta, yo te lo devolveré, te lo restituiré. Porque Dios es restaurador. Pero ojo, préstame mucha atención porque te voy a decir algo que debes tener siempre presente. La restauración principal que Dios busca es la espiritual. Que yo lo conozca, que yo entienda quién es Él, que lo vea manifestarse en mi vida, que yo le pueda decir a la gente, yo lo he vivido, yo sé lo que significa esto. Esa es la principal restauración. Pero Dios quiere hacer una restauración total. Ahora hay que entender algo en este punto. Y para eso le quiero hacer una pregunta. Si la historia de Job no hubiera terminado con que Dios le devuelve casa, carro, beca, hijos, ¿se hubiera perdido el proceso? Piénselo, ¿no? Tómese unos segundos para pensarlo. Porque nosotros vemos la historia y decimos, wow, Dios le devolvió lo que le pertenecía y le dio el doble de riqueza. Le dio 7 hijas, o le dio 7 hijos, 7 hijas, no me acuerdo, son 10 en total. 7 y 3. Le dio 10 hijos nuevos. Si eso no lo dijera la Biblia, ¿cómo te sentirías tú? Porque a veces nuestras pruebas, nuestras crisis no terminan como uno quiere. Por meses le pedí a Dios que sanara a mi hijo. Por meses, casi un año, no un año completo, le pedí a Dios que sanara a mi papá. Y mi hijo se fue con el Señor. Y mi papá se fue con el Señor. Y cuando eso pasa, tú te sientes que tu fe fracasó. Pero el Espíritu de Dios me dijo, no fracasaste. Fuiste restaurado en tu fe. Y ellos ahora han sido restaurados, porque la restauración de Dios no solo es aquí.
la restauración de Dios también viene en la vida eterna. Mi papá y mi hijo ahora están sanos. Completó Dios la restauración. Entonces lo que te quiero decir con esto es que aunque tu historia no termine como tú quieres, Dios sí va a restaurar. Dios sí restaura en la totalidad. Vemos la historia feliz y por eso David le dijo, yo hubiese desmayado si yo no creyese que veré la bondad de Dios acá. Y cuando oramos y cuando estamos en medio de la crisis, oramos creyendo de que Dios va a restaurar en la totalidad, donde aquí. Pero si no pasa aquí, Dios sigue siendo Dios. Dios es bueno. Eso nadie me lo puede echar cuento porque yo sé que Dios es bueno. Yo lo he vivido. Y tengo historia en donde no he terminado como yo he querido, pero sí te puedo decir, oye, Dios es bueno. Dios es fiel. Dios sí restaura. Dios sí repara. Aunque las cosas no sean al final como uno quería, Dios sí nos ama. Dios es fiel. Y quiero terminar con este versículo para que tú te lo lleves. Isaías 65, 21 o 22. Porque es una promesa de restauración, es la promesa que Dios te quiere dejar a ti hoy, en tu día. Dice, en esta versión, la Reina Valera dice, edificarán casas y morarán o habitarán en ellas, plantarán viñas y comerán las uvas. No volverán a edificar casas para que otro las habite, ni plantarán nada para que otros se coman los frutos. La vida de mi pueblo será semejante a la vida de los árboles. Mis elegidos disfrutarán del trabajo de sus manos. No trabajarán en vano, ni darán a luz hijos que estén bajo maldición, porque ellos y sus descendientes son un linaje bendecido por el Señor. Y la Nueva Traducción Viviente dice, en esos días la gente habitará en las casas que construya y comerá del fruto de sus propios viñedos. A diferencia del pasado, los invasores no les quitarán sus casas ni les confiscarán sus viñedos, pues mi pueblo vivirá tantos años y mis escogidos tendrán tiempo para disfrutar de lo adquirido con su arduo trabajo. No trabajarán en vano y sus hijos no estarán condenados a la desgracia, porque son un pueblo bendecido por el Señor. Y yo levanto mis manos y declaro en el nombre de Jesús que así es. ¿Por qué? Porque sé que esta promesa es verdad. Porque Dios se ha revelado a mi vida como un Dios fiel. Porque Él dice que Él no cambia con el tiempo. Él es inmutable. Yo he experimentado al que es el mismo ayer, hoy y siempre, por los siglos de los siglos. Y lo que Él le prometió a Israel también es verdad para mi vida. Eso es lo que esa revelación ha traído a mí. Y eso es lo que Dios quiere en este tiempo de necesidad. Y fue lo que Dios me dijo. El trabajo espiritual que hicimos en el tiempo de tu papá no es perdido. Eso es bendición para tus generaciones. Y yo le dije, gracias Dios, porque eres fiel. Duele, sí. Aún duele, sí. Pero Dios es ¿qué? Fiel. Mírenlo, dígale, Dios es fiel. Dios es fiel. Gracias, Señor. Yo le invito a que se ponga de pie y vamos a orar un momento, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre es tu misericordia. Y quiero animarte hoy, si estás pasando una dificultad, si estás pasando la prueba, no hay que entenderla. Simplemente levantamos las manos y le damos gracias a Dios. El salmista dijo, gracias por la aflicción. Job dijo, luché, peleé, pero al final mis ojos te ven, Señor. Y hoy en medio del problema, en medio de la circunstancia, en medio de la complejidad, yo decido verte, Señor. Tal vez te conocía de oídas, pero hoy mis ojos te quieren ver. Te quiero ver en medio del fuego. Tu palabra dice que aunque yo pase por las aguas no me anegaré, que aunque pase por las pruebas de la vida no me quemaré, porque tú eres Shalom, porque tú eres el príncipe de paz. Aún en el fuego queremos tener la paz. Revélate en la paz. Revélate hoy, Señor, como el proveedor de aquellos que necesitan. Tú eres Jireh. Revélate en nuestra vida.
como el Shaddai, Dios Todopoderoso, para aquel que nos dice: para mí nada es imposible. O tal vez necesitemos la experiencia con yo soy Yahweh. Yo te busco, Yahweh, porque necesito que tu presencia vaya conmigo y me dé descanso. O tal vez necesitamos a Sidkenu, nuestra justicia. Haz justicia, Señor, haz justicia en esta situación, en esta circunstancia de injusticia en mi vida. Haz justicia. Tú eres mi pastor, Señor. Cuida de mí. En ese valle de sombra de muerte no temo, porque mi pastor está conmigo. Tú infundes aliento en mi vida. Tu vara y tu cayado me la infunden. Tal vez necesitemos una experiencia con Jehová Sabaoth, el Dios que pelea. Pelea, Señor. Pelea contra mis enemigos. Pelea contra mis opresores en el nombre de Jesús. Pelea, pelea. O tal vez necesites hoy conocer y experimentar al Dios de misericordia, al que hace que todos los días sean nuevas las misericordias. Y dile: experiméntate en mi dolor, experiméntate en mi crisis, experiméntate, revélate, Señor, hoy en mi pecado. David dijo: qué dichoso es aquella persona a cuyos pecados se le perdonan. Que hoy podamos experimentar al Dios perdonador, al Dios misericordioso. Queremos experimentar al Dios fiel. Solo levanta tus manos y dile: revélate a mi vida hoy, Señor. Vamos, anímate y dile que esa mano en alto sea la señal de que quieres que Él se revele en tu vida. Y dile: Espíritu de Dios, dame fuerza para resistir el proceso, para no soltar, para no renunciar al proceso. Dile: dame fuerza, porque no es con la espada, es con el poder del Espíritu de Dios. Dile: yo quiero revelar tu poder en mi vida. Dame la fuerza ahora. Espíritu de Dios, dame la fuerza para resistir la prueba. Pacientemente esperé en el Señor, confié en Él y Él hizo. Levanta tu mano y dile: yo sé, Señor, que tú mueves montañas. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Yo sé que tú mueves montañas, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez. Abriste el mar en el desierto, yo creo en ti, sé que lo harás otra vez, sé que lo harás otra Y el Espíritu de Dios me dice que en este lugar, o viéndonos a esta hora, alguien
Se sintió muy triste por perder su casa. Aún el Espíritu me dice que lo que más te duele es no poder habitar en ella. Pero hoy esta promesa es para ti: edificarás la casa y la habitarás. Nuevamente la habitarás. Gracias, Espíritu de Dios. Yo creo en ti. Creo en ti, en que tú lo harás. Solo dile eso al Señor, nada más, no le digas nada más. Yo te he visto actuar, Dios, de forma sobrenatural. Y sé que lo harás otra vez en la vida de todos los que hoy te creen en este lugar. Según sea la necesidad, tú eres propicio a la necesidad. Muévete hoy con poder en este lugar, Espíritu de Dios. Sana al que necesite hoy sanidad. Revélate en su vida como Jehová Rafa. Revélate hoy, Espíritu de Dios, como el proveedor. Tuyo es el oro y tuyo es la plata. Toda la tierra y su plenitud te pertenecen, todo es tuyo. Yo te he visto proveer, yo te he visto. Provee ahora. Tú eres defensa, yo te he visto ser mi defensa. Defiende al que necesita hoy defensa. Yo te he visto hacer cosas imposibles. Haz las cosas imposibles que no se han visto y no se han oído. Yo he tenido paz en medio de la prueba. Yo me he acostado en paz. Revélate como el Dios de paz para aquellos que lo necesiten. Tú eres el Dios restaurador, yo te he visto. Restaura al que necesite restauración. Yo he sido perdonado. Revélate para aquellos que necesitan perdón. Gracias, Señor. En ti confiaré. En ti confiaré. Tu promesa sigue en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. Vamos, díselo a Él con confianza, convicción. Eres fiel. En ti confiaré. Tus promesas siguen en pie. Tú eres fiel. Confiado andaré. En tus manos estaré. Siempre has sido fiel. Y permíteme o permítele al Espíritu Santo que te consuele con esa verdad, con su fidelidad. Experimenta al Consolador, al Ayudador, al pronto auxilio en la tribulación, a la torre fuerte, al escudo, al baluarte. Llénanos, Espíritu de Dios, a todos. Te necesitamos. Sana la tierra, sana.